Vamos a iniciar con una nueva clase de lenguaje, comunicación y literatura. Nuestra clase del día de hoy se titula Nuestras leyendas y nuestro objetivo es analizar un texto no literario de carácter periodístico. Para ello vamos a iniciar viendo 3 videitos. Los voy a invitar a verlos. Acá están resumidos en la clase, pero en Classroom van a quedar completos para que puedan verlos. Duran aproximadamente 10 minutos cada uno. Y aquí están los links. Cada uno muestra las leyendas según su zona. Primero vimos el alicanto, que es representativo de la zona norte de la región de Tarapacá a Coquimbo. Luego vimos la zona central, que la leyenda que elegimos es el Tuetué. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío. Y finalmente vemos la zona sur, en el que se toma un relato que no solo es característico de acá de Chile, sino que también de varios lados de Latinoamérica, como es la Llorona, de la región de Araucanía hasta Los Ríos. Va a quedar pendiente la zona austral para que la veamos luego. Ahora vamos a ir a la lectura. Vamos a empezar a leer y tenemos un título aquí que dice: Cuenta la leyenda, El palo al gato de Jorge Holguín. El popular director de películas de terror acierta medio a medio con una serie de animación de leyendas chilenas en YouTube que suman varios millones de visitas. Amenazan hoy con extender el imperio del miedo y el asombro para una generación de niños que pensaba que la suma de todos los horrores era perder el cargador del celular. Como suele pasar en estos casos, el Consejo Nacional de Televisión, CNTV, los junta, pero YouTube los hace virales. El año pasado, UCBTV estrenó en televisión abierta la serie animada Cuenta la leyenda, una extraordinaria joya de terror para niños que, desgraciadamente, quedó extraviada debajo de las camionadas de confeti de Netflix, el cable y la ensalada de superhéroes del cine. Por entonces, el CNTV dio luz verde a esta serie de 13 capítulos dirigidos por el cineasta Jorge Holguín y el animador Julio Pot, responsable de la preciosa The Gift, que relata leyendas típicas de Chile, destacando sus claroscuros más lúgubres, pero también la beta colorida de la tradición local. El hilo conductor son las salidas a terreno de Caco y Vale, dos hermanos que escuchan los relatos de su pícaro abuelo mientras viajan por todo el país en una casa rodante. Caco y Vale no solo conocen de primera fuente las leyendas del Tuetué, las Tres Pascualas, el Cuero, la Tirana, el Yestay, la Calchona o la mitología detrás de la Noche de San Juan, la Fiesta de la Tirana o los Brujos de Salamanca, sino que viven aventuras espeluznantes donde el juicio siniestro de Holguín y el pulso más gentil de Pot concretan un resultado que interpela a los niños con la energía del viejo cuento junto a la hoguera. De paso, le da a padres, hijos y abuelos un tema de conversación incombustible. La carrera de Holguín, detrás de populares películas de terror como Ángel Negro, Sangre Eterna, dio un giro más identitario con relativos éxitos como Caleuche y Gritos del Bosque. Cuajan en estos relatos para niños que suman hasta 13 millones de visualizaciones. Según las mismas cápsulas de video en el canal, los protagonistas dialogan con sus suscriptores de toda Latinoamérica en busca de feedback, opiniones y relatos de otras latitudes, siguiendo los pasos que diera Clip en el pasado, otra joya de la corona del CNTV, como para asustarse más y quedar expectantes de un éxito mayor para Cuenta la leyenda. Una obra que devuelve a los niños a una época en que el suspenso, la acción, el humor y el horror no necesitaban de celulares para movilizar la imaginación. Tenemos un texto y aquí tenemos una pregunta de fondo. ¿Qué tipo de texto leímos? ¿Qué creen ustedes que fue? A, noticia, B, cuento o C, un reportaje. Y si estaban pensando que era un reportaje, están en lo correcto. Y ahora vamos a ver por qué.
Vamos a ver las características del reportaje. Primero se nos dice que es un trabajo periodístico, o sea que es parte de los medios masivos de comunicación, aparece en los periódicos o aparece en la televisión también. De carácter informativo y documental, nos informa a la vez que va documentando a través de imágenes, a través de información, toda esta información. Referente a un personaje, un suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema. Informa y entretiene, puesto que, y aquí está lo interesante, aporta la visión particular del reportero, además de utilizar elementos literarios. ¿Qué características tiene el reportaje que hacen que nosotros podamos diferenciarlo de la noticia? Porque si nosotros miramos a primera instancia, nos podemos confundir, tiene elementos parecidos en cuanto a su estructura, cómo lo vemos, pero tiene algunas cosas que lo diferencian y que nos ayudan a nosotros a hacer esa diferencia. Primero, la vigencia. El reportaje se mantiene vigente en el tiempo, puede ser leído posteriormente y no pierde la validez, el tema va a seguir siendo relevante. En cambio, la noticia, como tiene un tiempo determinado, tiene actores determinados, la noticia sucede en un contexto delimitado, por ejemplo, si hubo un accidente acá en Santiago, fue en Santiago en una fecha delimitada con protagonistas delimitados, y si nosotros lo leyéramos 2 años después, perdería esa vigencia, diríamos, ¡ay, qué vieja, qué antigua esta noticia que estamos leyendo! No sucede lo mismo con lo que es la información que nos entrega el reportaje. Lo segundo es la objetividad. La noticia tiene que utilizar un lenguaje objetivo, no se puede interpretar una noticia, tiene que ser lo más clara posible. En cambio, el reportaje sí puede utilizar algunos elementos y uno puede encontrar algunos puntos de vista. Si bien no vamos a encontrar que el reportero nos diga, yo opino, yo pienso con respecto a esto, si vamos a encontrar alguna visión más positiva con respecto a un tema o más negativa con respecto al tema. Especulaciones y reflexiones también podemos encontrar, como dice aquí. Finalmente, se utilizan recursos expresivos que en la noticia no se pueden utilizar. Por ejemplo, en el título que nosotros veíamos, dice el palo al gato. Y si ustedes no saben lo que es pegarle un palo al gato, traten alguna vez de pillar a un gato para pegarle un palo. Es algo sumamente difícil de hacer. Por eso el dicho, pegarle el palo al gato, es como achuntarle por fin, hacer algo por fin, algo bien. Entonces, decíamos que se utilizan recursos expresivos. ¿Y qué recursos expresivos pueden ser? Pueden ser metáforas, pueden ser comparaciones, pueden ser símiles, pueden ser personificaciones, se pueden utilizar recursos poéticos, fotografías, entrevistas y otros materiales. Otro ejemplo que tenemos de recursos expresivos es cuando se nos habla de joya de terror, porque nosotros podemos dar alguna significación al concepto de joya. Una joya es algo valioso, algo muy valioso, o sea, algo muy bueno. Por lo tanto, que sea una joya de terror es como que es algo de terror muy bueno, de muy buena calidad. A eso se refiere. Podemos diferenciar las partes del reportaje, y aquí vamos a verlas en el mismo ejemplo que leímos, que tenemos primero un titular, y este titular suele tener características literarias. Como yo les decía, miren, aquí está la característica literaria, el palo al gato. ¿Por qué es una característica literaria? Porque nosotros tenemos que hacer la interpretación a partir de eso, algo que no se podría dar en la noticia. Luego tenemos la bajada de título, que es una síntesis, o sea, un resumen del contenido. Aquí se nos da como la descripción de lo que se va a hablar después de que leamos esto. Se acompaña con una imagen. Esta imagen es sacada de una de las leyendas que vimos al principio de la clase, la leyenda del tutué, para acompañar lo que sería este reportaje.
Y finalmente el cuerpo. El cuerpo es el que recopila toda la información y los puntos de vista sobre el tema. Esas son las partes que tiene un reportaje. Y vamos a hacer un pequeño análisis. Vimos unos videos y vimos el reportaje, leímos el reportaje. Entonces, la pregunta número 1, ¿se cuenta lo mismo en los videos que vimos que en el reportaje? Y cuando hicimos la clase muchos me dijeron que no. ¿Y por qué no se contaba lo mismo? Porque en los videos se relatan las historias de las leyendas. En cambio, el reportaje habla sobre el creador de esas leyendas, de esos videos, quien, em, quien hizo esta saga de leyendas que se llama Cuenta la leyenda. Ahí se diferencia. ¿Qué relación tienen los videos que vimos al inicio de la clase con el reportaje leído? Que el reportaje leído nos habla un poquito de cómo se hicieron esos videos, cómo se llevó a cabo esa saga y por qué son tan buenos y llaman tanto la atención de los niños. Y este ya es para que reflexionen ustedes mismos. La tercera preguntita, y con esta los voy a dejar. ¿Consideras que traspasar las leyendas a la animación es bueno para nuestras tradiciones? Ahí tienen que ustedes darle una connotación positiva o negativa. ¿Creen que es bueno o no? Y con esto ya me despido. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.